El ayuntamiento lo primero que hace es contactar con el padre Yelman de la parroquia, que es el único que puede, en principio, en un pueblo así pequeño, tener una red de personas que se pongan de inmediato a trabajar. La ciudadanía lo único que ha pasado ha sido que ha cubierto una necesidad que tenían estos chicos de comer y básicamente de que les atendiéramos con dignidad. Es más que probable que a la red de cientos de voluntarios que hemos participado, esto haya sido lo más trascendente que hemos hecho en mucho tiempo. O sea, yo creo que hay un poco una relación con la gente que viene, ¿no? Con las pateras, porque Barbate de una forma u otra es un pueblo pesquero, ¿no? Y un pueblo que ha perdido mucha gente en el mar también, entonces como que entiende un poco, ¿no? Lo que es pasarlo mal, ¿no? Perder a alguien en la mar, y como que tiene ahí una empatía un poco, no sé. Claro que se puede prever, desde el momento en el que sabes que eres consciente de que lo estás causando tú, puedes prever que esto no se va a parar. Son personas que quieren vivir en sus países, ¿sabes? No se quieren ir, no quieren huir de sus países, entonces, pues bueno, o sea, lo que hay que tratar es hay que dejar de ahogarlos quizá, ¿no? Para que puedan desarrollarse bien en su sitio, con su familia, con su gente. También tuvieron que salir muchísimos españoles, a buscarse el pan, y eso no eran por cuestiones políticas, eran porque tenían que comer y se fueron fuera de aquí. Parece que se nos olvida y muchas veces criminalizamos a este tipo de personas que buscan lo que nosotros buscamos hace muchos años, bien nuestros familiares, nuestros amigos, y eso se nos olvida.